En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 16, versículo 13 al 19, y dice así. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Por medio de este evangelio vamos a ver las grandes mentiras que día a día enseñan los hermanos protestantes. Vamos a ver las grandes mentiras que dicen que a Dios se le puede dar la gloria en cualquier parte, en cualquier denominación. Eso es lo que enseñan los hermanos protestantes, que dice que Jesucristo no fundó una iglesia. Y después dicen, todas las iglesias son iguales. Esta es la gran mentira que día a día van enseñando. Si vemos el versículo 18, en el versículo 18 cuando dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está diciendo que va a fundar miles de iglesias. No está diciendo mis iglesias. Está diciendo mi iglesia. Por lo tanto, es una la que Jesús funda en Pedro. Pero ¿por qué lo llama Pedro? Si Pedro no es su nombre. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, en el versículo 42, Jesús, al encontrarse con Simón, le cambia el nombre. Y dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Cuando Jesús se encuentra con Simón, le cambia el nombre. Y por eso aquí en el Evangelio le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi respeto para aquellas personas, para los hermanos protestantes que dicen que Jesús no fundó una iglesia. Mi respeto, pero no lo creo. Jesús le explica a Pedro y le dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Le está diciendo que la iglesia va a ser perseguida, que la iglesia va a ser criticada, que la iglesia la van a querer destruir. Pero Jesús dice, jamás la podrán vencer. Le entrega las llaves a Pedro, las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le da la autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor está claro, porque Jesús no dice mis iglesias.
¿Por qué hoy existen miles de denominaciones? ¿Por qué hoy, entre comillas, los hermanos protestantes dicen que la iglesia donde ellos perseveran es la iglesia de Jesucristo? Le llaman iglesia, porque si no lo llamaran iglesia, nadie se acercara a ellos. Entonces, por esta razón, ellos tienen que hablar así. Fijémonos muy bien esa iglesia, la importancia que le da Pablo a esa iglesia, la que Jesús funda en Pedro. La importancia y cómo Pablo, allá en la carta a los Efesios, Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20 al 21, Pablo dice, Pablo lo explica, que a Dios se le da la gloria únicamente dentro de la iglesia. Pablo no dice que la gloria se le da a Dios en cualquier denominación. Pablo no dice, usted le va a dar la gloria a Dios donde usted se quiera sentir mejor, donde usted se quiera sentir más alegre. No. Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia, a Él la gloria en la iglesia. Y muchos católicos hoy lo dicen. Yo puedo darle la gloria a Dios en cualquier parte. Y han tomado esa idea de decir a las denominaciones iglesias. Dice, todas las iglesias son iguales. Por lo tanto, yo me puedo ir donde quiera para darle la gloria a Dios. ¿Y por qué Pablo aquí en la carta a los Efesios, Pablo lo dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús? Queridos hermanos, la palabra del Señor es muy claro. Ya queda en nosotros, queda en usted, hermano, creer o no creer. ¿Por qué muchos católicos se van de la iglesia? ¿Por qué muchos católicos se están alejando de la iglesia? ¿Por qué? Porque viven una ignorancia. Imagínense, muchas personas con lo poquito que han estudiado las escrituras son los que se han ido a protestantes, son los que han ido a hacer esas filas en la secta protestante. Y aquella persona que ha estudiado todas las sagradas escrituras es aquel católico que no sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha tenido el conocimiento. Entonces, es claro que cuando una persona conoce poco, es aquella persona que se va para allá. Y aquella persona que conoce más, conoce su fe, conoce su doctrina, conoce la enseñanza de la iglesia, no se va. ¿Por qué? Porque descubre que allá enseñan puras mentiras. Si usted lo ve allá en Hebreos, en su capítulo 10, versículo 23, escuche qué dice. Dice, sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover. Imagínense. Nos anima, nos invita a que nosotros sigamos profesando nuestra fe, sigamos en la fe de la Iglesia Católica, sigamos dentro de la iglesia que Cristo fundó en Pedro, sigamos en esa iglesia que Pablo a los Efesios dice que dentro de la única y verdadera iglesia se le da la gloria a Dios. ¿Qué pasa? Escuche qué dice el versículo 25, dice, no abandonen las asambleas. ¿Por qué lo abandonamos?
por la ignorancia, porque hemos abandonado las Sagradas Escrituras, por lo poco que hemos estudiado, hemos abandonado la iglesia. Por eso, pero si usted se pone a estudiar las Sagradas Escrituras, usted va a descubrir, y no es tan fácil, que usted abandone. Dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer. Entonces, todos aquellos que se han ido, todos aquellos que han abandonado la iglesia, donde Pablo dice que solo ahí en la iglesia de Cristo le podemos dar la gloria a Dios. ¿Por qué han abandonado muchos la iglesia? Y hoy muchos católicos están con esa mentalidad de abandonar la iglesia por no estudiar, por no formarse, por no ir a la formación. La iglesia espera. La iglesia está dispuesto a formar a nuevos catequistas, a formar a todos aquellos que quieren esa formación, que quieren esa preparación. Ahí está la iglesia. Pero nosotros somos los que no hemos querido. ¿Cuántos catequistas no se han quedado? ¿Cuántos catequistas no han abandonado la iglesia? Es una tristeza, hermanos y hermanas, lo que hoy en nuestra vida se vive. Hoy nosotros muchas veces, muchos viven su fe a su manera. Hoy el cristiano moderno quiere vivir su vida a su manera, quiere vivir su fe a su manera. Yo me he dado cuenta, he tenido la oportunidad de platicar con muchos predicadores, muchos catequistas, compañeros catequistas, que dicen que no necesitan de la formación, que ellos ya fueron formados y que ya lo saben todo. Y esto es el problema que está dentro de los catequistas, el querer, el saberlo todo, cuando día a día nosotros nos vamos capacitando, preparando a través de la doctrina de la iglesia. Hebreos dice, no abandonen las asambleas. No tenemos por qué dejarlo. ¿Por qué? Ustedes han visto, ustedes han leído allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Hermanos, cuando Pablo se considera un aborto por perseguir a la iglesia. Dice la iglesia, no dice las iglesias. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, dice, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, Pablo se siente, no se merece ser llamado apóstol por perseguir. ¿Por perseguir a cuál? ¿A las iglesias? Por perseguir a la iglesia de Cristo, a la iglesia, no dice a las iglesias, donde fueron a traer esa gran mentira de decir que Cristo no fundó una iglesia. Si Pablo aquí dice, y se me presentó y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto. ¿Qué es un aborto? Un aborto es estar muerto antes de nacer. Y Pablo se considera muerto por perseguir a la iglesia de Cristo. No se considera un apóstol por perseguirlo. Allá en Hechos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, dice que Pablo perseguía a la iglesia. Y cuando Pablo perseguía a la iglesia, se encuentra con Jesús.
Y es ahí donde Pablo se convierte. En el versículo 1 en adelante dice, Saulo desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La Biblia dice, la palabra del Señor dice que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso Jesús dice que el que se mete con la iglesia, se mete con Cristo. ¿Y qué es lo que hoy se está viviendo, queridos hermanos? ¿Qué es lo que hoy está enseñando la secta protestante y que muchos están abandonando las asambleas, están abandonando la iglesia, están abandonando aquella iglesia donde dice Pablo que solo ahí en esa iglesia se le puede dar la gloria a Dios y en Cristo Jesús? La iglesia que Cristo fundó en Pedro. Imagínense. Pablo se encuentra con Cristo. Pablo se encuentra, pero antes de encontrarse, en 1 Corintios 15 que hemos leído, dice que Pablo no se merece ser apóstol, se considera ser un aborto por perseguir a la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia, Pablo dice que esa iglesia es columna y base de la verdad. Y eso lo encontramos allá en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. San Pablo dice la importancia que es esa iglesia que Cristo fundó, la importancia que tiene esa iglesia y por lo cual debemos estar dentro de la iglesia. Que la iglesia no nos está enseñando mentiras. La iglesia, por lo tanto, no nos lleva con mentiras día tras día, sino que nos habla la verdad. Pero hay de nosotros que no queremos aceptar esa verdad. Hay de nosotros que no somos creyentes. Si fuéramos creyentes, escucháramos a Jesús, obedeciéramos lo que Jesús dice en su palabra. Lastimosamente, que nosotros hemos caído en el error de creer a los que supuestamente, entre comillas, se llaman ser pastores, a la secta protestante. Hemos creído. Dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Si la iglesia es pilar y base de la verdad, no te está enseñando mentiras, hermano y hermana, no te está enseñando mentiras. Jóvenes que hoy tienen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor por distintas formas en las redes sociales, ustedes pueden escuchar la palabra de Dios, agarrar las sagradas escrituras y ponerse a leer. Es hora de formarnos. Católicos, es hora de prepararnos. Es hora de prepararnos para formar cada día a nuestra familia, a nuestros hijos, por todo lo que hoy está sucediendo en todo el mundo, que hay muchas personas que se hacen ser apóstoles, profetas del Señor, pero son falsos. Hoy la palabra del Señor dice que la iglesia es la casa de Dios. Dios tiene una casa y esa casa es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. De razón tiene la iglesia protestante, que se llama así, decir una denominación que se nombra iglesia.
¿Cuál es la tarea? Es de poder destruir los pilares y las bases. Esa es la misión, esa es la tarea de ellos. Por eso dice que Dios tiene una casa. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Destruyendo las bases, ya no va a haber quien hable la verdad. Y entonces por esa razón Jesucristo nos invita a prepararnos, nos invita a que nosotros nos formemos, para que nosotros nos capacitemos, para que nosotros retomemos las Sagradas Escrituras. Esa escritura que usted tiene en casa, esa escritura que lo tiene en el Salmo 91, hay que tomarlas, hay que estudiarlas para ver la misión que Jesús le ha encomendado a la iglesia. Si usted ve en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 28, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, la palabra del Señor dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Usted está yendo? Pero antes de ir, usted tiene que formarse, porque ¿qué es lo que usted va a ir a enseñar? Antes de ir, usted se tiene que preparar. Usted tiene que pasar por la catequesis. Antes de ir, usted tiene que pasar por su formación. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es un mandato del Señor, es una orden. Pero antes de ir, tenemos que venir a la iglesia a formarnos, a capacitarnos, para poder enseñar lo que Jesús nos ha encomendado. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha encomendado? Todo lo que está en su palabra. Todos los sacramentos que vive la iglesia. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros vayamos a enseñar. Que enseñemos sobre el bautismo, que enseñemos sobre la Eucaristía, que enseñemos sobre el perdón de los pecados, que enseñemos sobre la confesión. Pero ¿cómo vamos a enseñarlo? Tenemos que formarnos. Hermanos y hermanas catequistas, usted que lleva esa semilla de la palabra del Señor, usted que lleva esa semilla al campo para regarla día tras día, con esfuerzo, con sacrificio, bajo el sol, bajo la lluvia, ¿cuánto tiempo tiene que caminar para llevar esa semilla y ser sembrada al campo? La invitación es a que nos sigamos preparando, a que nos sigamos formando para poder seguir sembrando esa semilla en el campo que es nuestra familia, que es nuestros hijos. Esta es la invitación que Dios quiere, a que nosotros nos sentemos y empecemos a formar a nuestra familia, empecemos a enseñarlo, para poder después llevar esa semilla al campo. Es una gran alegría compartir con ustedes, hermanos y hermanas, especialmente catequistas, hermanos y hermanas catequistas. Es una gran alegría. Agradezco a Dios la oportunidad que me da para poder compartir esta palabra del Señor. Invitados somos a la formación, a la preparación, a alimentarnos de esa palabra, a llenarnos, a saborear, a gustarnos, para poder prepararnos, ya que no solo de pan vive el hombre. No se preocupe usted, hermano y hermana, por el día de mañana qué va a comer. Preocúpese también por el alimento espiritual, que es lo que nos llevará un día a la vida eterna. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado y será en un próximo video. Gracias a la atención prestada a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.